al hombre como integrante de un grupo social y lo considera en sus ocupaciones y en su medio. Yo quiero saber si me podría explicar un poquito más a fondo cómo sería el objetivo. ¿Podés repetirlo, por favor? Sí, bueno, mi duda es el objetivo del rol de la enfermería comunitaria. Bueno, que yo tengo que se va a ocupar de las poblaciones determinadas y de las personas que ocupan esas poblaciones, que va a atender a las personas teniendo en cuenta el riesgo del ciclo vital, va a valorar al hombre como integrante del grupo social y lo va a considerar en sus ocupaciones y en su medio. Bien, bien, bien. Y te queda la duda de del texto, de lo que dice el texto. Claro, en realidad si me lo podría explicar usted con sus palabras. Bien, lo que dice en el texto, que lo que quiere decir es que se ocupa del hombre en el ciclo vital, desde que nace hasta que muere, o sea, pasando por todos los ciclos vital. Ustedes van a ver en psicología ciclo vital humano. Nosotros lo vimos desde el punto de vista desde la familia. O sea, Desde la familia, sí. sí, está muy relacionado. Y bueno, lo que hace es, ¿cuál es el rol? Estar al lado de las personas, de la familia y colaborando o tratando de mejorar la salud de las personas y la persona, salud y comunidad. El rol del enfermero comunitario tiene que ver con intervenir o participar en la promoción y prevención a través de, por ejemplo, de técnicas educativas. Y ahí uno lo puede enganchar con el tema de educación para la salud. Ah, bien, profe, listo, entiendo. Tú también tenía que era como, la intención es llegar a los que más necesitan, ser equitativa, pero no tenía bien como a profundo el concepto. Sí, Bien, profe, esa era mi duda. ahí se puede asociar a lo que es educación para la salud, a lo que es equidad, a lo que es Sí, promoción y prevención, a lo que significa la promoción, lo que significa la prevención, eh, a los niveles de atención, bien, dónde está el bueno, enfermero comunitario. O sea, lo podés bien, ir, profe. porque en realidad es como que algo muy macro. O sea, el rol Sí, eso, del enfermero comunitario es muy macro, entonces uno lo puede ir canalizando por diferentes tipos de áreas, porque en realidad es lo macro y uno después ahí hace las derivaciones. bien, No es que bien, profe. no es un concepto con corset, sino un concepto que uno lo va moldeando, Ujú. Bueno, lo puede listo. moldear. Esa era mi duda, profe. Muchas Ajá. gracias. Hola, profe, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Natán. Le quería preguntar cómo va a ser el examen. ¿Va a ser por temas o vamos a tener que explicar unidades? Va a ser por temas, le van a dar dos temas donde va a tener que desarrollar esos temas y se le va a preguntar sobre otros temas también. Ah, bueno, gracias, profe. Profe, ¿y esos temas Otro los tema que tenía elegimos duda. nosotros? ¿Eh? ¿Esos temas los elegimos nosotros? ¿Los dos temas a No, no, desarrollar? lo sacan tipo sorteo, una cosa Ah, así, los bien. temas. Tienen unos minutos de capilla donde tienen unos minutos para repasar y luego, bueno, lo desarrollan. Bueno, Es importante que por lo menos los dos temas que le toquen lo tienen que saber. O sea, si ya no saben alguno de los temas que le tocan, directamente no. ¿Se entiende? Profe, los temas van a ser de acuerdo al programa, le quería preguntar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno. Y a lo que se dio en clase. Ah, en mi caso yo cursé en 2019 y estoy estudiando mediante el programa. ¿Habrá algún cambio con eso?
No creo que haya ningún cambio. No, Buenísimo, porque gracias. utilizamos la misma plataforma, Raque. Claro, no, no, Nada no más creo que que haya ningún... Sí. en el 2019 cursaste, Natán. Sí, sí, profe Fernando. Nosotros después utilizamos el aula virtual en 2020 con los mismos contenidos y después pasamos en 2021 al Classroom porque no había capacidad en el aula, pero es como que se viene utilizando lo mismo. Bueno, muchas gracias. Ana Luz, ¿no tenés audio? Sí, sí tengo, solo que por ahí se escucha medio trabado. ¿Me escucha bien? Perfecto. Bueno, yo le pregunto eso porque está en la teoría, solo que no lo tomaron en las evaluaciones, digamos, así que no sé si entra. ¿Cuál es el concepto, Ana Luz? ¿Podés repetirlo? No, pregunto si van a tomar los modelos conceptuales de enfermería y el modelo MOSAF, que era el modelo de algo de la salud familiar, comunitaria, algo así, no me acuerdo bien. No, solamente lo que se ha dado. Eso no entra. Sí. Bueno, gracias. Ah, una consulta más. ¿La equidad cómo la definirían? A ver, la equidad. A ver un segundito que estoy admitiendo. Bueno. Ahí está. Cuando hablamos de equidad, hay que diferenciar de lo que es igualdad. Si bien puede ser términos que uno puede creer que son iguales, no es igual la equidad que la igualdad. ¿Por qué? Porque la equidad tiene que ver con el dar o proporcionar a las personas que más necesitan. ¿Para qué? Eso genera justicia social, cuando uno da a lo que necesita y no da por igualdad a todos por igual. ¿Qué más pueden decir de justicia social? Pero, profe, ¿no sería igual la equidad que la igualdad si estamos buscando en darle a los que más necesitan? No, porque uno puede dar por ejemplo, en alguna oportunidad se dio una bicicleta a todos, por el plan Tubi, no sé si recuerdan. Sí, sí. Y se les dio a todos, y para algunos esa bicicleta era la cuarta o la quinta bicicleta que iba del garage. Ah, claro. Y para otros era su medio de comunicación y podía ir a la universidad, podía ir al trabajo, demás. A eso se llama equidad. Ah, perfecto. ¿Mm? Sí, Desde el por punto... ahí, Sí, perdón. Sí, si por ahí les puede llegar a servir, claramente tienen que tener diferenciado que equidad e igualdad son distintas, son conceptos distintos. La igualdad es para todos lo mismo o para todos igual, ¿sí? Y la equidad está basada en la justicia social, así dice el apunte, ¿sí? Y esa justicia social tiene de fondo un análisis de las necesidades que tiene cada persona, ¿ah? Si es que les puede llegar a servir para clarificar, recuerden, la igualdad es para todos lo mismo o para todos igual, y la equidad está basada en la justicia social. Gracias, profe. Profe, ¿y cuál sería la diferencia entre desigualdad e inequidad? Cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de inequidad, es la suma de desigualdades. Inequidad es la suma de desigualdades. Y justamente esa suma de desigualdades hace que no haya eso que se busca, que es la justicia social.
¿Se entendió, Karen? Profe, Sí, profe. Profe, ¿me profe, podría explicar lo que sería el análisis de la situación de la comunidad? Porque yo tengo que, bueno, que vamos a analizar cómo es la realidad de la comunidad. Dentro de eso tenemos la visión, la misión, lo que sería la matriz FODA y la matriz de prioridades. Bien. ¿Alguno de ustedes puede decir qué entra en un análisis de situación? Eh, Siento que lo haríamos con la valoración de la comunidad. Bien, bien, bien. ¿Y qué entraría dentro de lo que es la valoración? ¿Cómo se puede Bueno, valorar? tendríamos lo que ¿Cómo se puede sería valorar? con la comunicación y con la observación, con el PAE, Bien. este, ¿Con qué más podemos valorar? pero con los patrones funcionales puede ser. Sí, podemos utilizar los patrones funcionales. Y no Con sé, una ¿con qué entrevista, más? profe. Bien, con entrevistas, con los patrones funcionales, o sea, con entrevistas a los actores sociales, a las personas que son líderes dentro de una comunidad, no sé, consultando lo que son las estadísticas. Vieron que se va a hacer un censo ahora en mayo. Bueno, uno cuando va a buscar también va a esos informes de los censos para poder realizar un tipo de análisis de situación y llegar a un diagnóstico. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico? Cuando vamos a la comunidad obtenemos muchos tipos de problemas, de preguntas y de problemas, pero ¿cómo vamos a priorizar ese problema? ¿Alguien sabe cómo se puede priorizar un problema? Con la matriz de priorización de problemas. Bien, con esa matriz de priorización de problemas. ¿Qué dice esa matriz de priorización de problema, Natán? ¿Te acordás alguna variable que se analiza? Ese tema no lo La entendí gravedad muy del bien, profe. problema, la magnitud del ¿Eh? problema, Bien, sería la vulnerabilidad, la sí, tendencia, la percepción comunitaria y los recursos. bien, bien, bien. Con eso se haría lo que sería el diagnóstico. Sale la matriz, o sea, sale el problema priorizado y se Ah, puede, bien. y a partir del problema priorizado nosotros podemos hacer un proyecto para poder solucionar ese proyecto. Ah, bien. ¿Qué seguiría esa pregunta? Sería, ¿con qué seguimos después que tenemos el problema priorizado? Con los objetivos. Bien. Nosotros lo habíamos visto como diferente tipo de momentos. Lo pueden decir de dos maneras, o sea, con los momentos o directamente con los objetivos generales y específicos, con las metas, con la estrategia, con los recursos. Lo pueden decir con los momentos o directamente con las etapas las Profe, etapas. nombrando las etapas, ¿está bien? Sí, ¿O haría falta explicarlas? y si uno lo explica, mucho mejor. Saber qué es cada Claro. etapa, a qué corresponde cada etapa. ¿Mm? Bien, profe, está bien. Es un objetivo, que es lo que uno quiere llegar, que es una meta. Las metas, recuerden que son cuantificables, que lo que nosotros queremos hacer lo podemos cuantificar en tiempo y en cantidad de lo que queremos hacer, que corresponde a esos objetivos. Después, los recursos, qué tipo de recursos vamos a necesitar, recursos humanos, recursos materiales,
Después está la ejecución. Después tenemos la ejecución y después la evaluación. Y hay 3 tipos de evaluación. Sí. Nosotros tuvimos 3 o 4 tipos de evaluación. De acuerdo Yo tengo 4. Sí, Al proceso, los resultados, al impacto y al ex ante, ¿puede ser? tenemos el que se realiza antes de comenzar todo proyecto. ¿Cómo se llama Fernando? Ex antes. Ex ante. Que también se le llama línea de base. No está en la bibliografía, pero bueno, si uno trabaja, después va a trabajar con proyectos y demás, la gente habla, ¿cuál es la línea de base? Y la línea de base justamente es la evaluación ex ante. Después tenemos la evaluación, no, eso para que lo sepan, después cuando ustedes trabajen van a hablar de la línea de base. Después tenemos la evaluación de proceso o evaluación de seguimiento, la evaluación de resultado o evaluación sumativa y la evaluación de impacto. Tienen que saber qué tipo de evaluación es cada uno. Bien, profe. Hola, profe, buenos días. Yo quisiera saber las barreras de implementación de la APS. Bueno, ¿alguien le podría decir a Pamela, la compañera, cuáles son las barreras? Anaí. Geográficas y Tenemos económicas, geográficas. administrativas, culturales y profesionales. Profe, con Bien. respecto a los profesionales, dice la inestabilidad de los profesionales en las zonas rurales y suburbanas. ¿Cómo sería eso? Sí. Que hay pocos profesionales en esas zonas. Sí, primero que por ahí mandan a uno y después no lo mandan más. O sea, lo Claro, como mandan que no en habría forma un seguimiento. intermitente. Claro, los mandan en forma intermitente o lo cambian a los profesionales porque realmente por ahí a veces van los castigados, lo mandan a los castigados a la zona rural, entonces de acuerdo al castigado del momento lo mandan a la zona rural porque eso pasa en la realidad y realmente los que se ven perjudicados son las personas que no tienen un seguimiento con un profesional. Claro. Y con respecto al modelo hegemónico, ¿a qué se refiere? Fernando, lo voy a dejar a mi colega que lo explique porque a él le encanta eso de modelo hegemónico. Ah, bien, gracias. Ahí va. No me puedo encender la cámara. ¿Ahí me ven? No. Ahí está. Ahí se salió el botoncito. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta con respecto a los modelos hegemónicos tienen que ver con, primero concéntrense en la palabra, ¿no? En la hegemonía. Tienen que ver con no solamente con esas fuerzas de poder que se ejercen no solamente en el ámbito institucional, sino también en el ámbito comunitario, en donde, por ejemplo, siempre circunscriptos en el ámbito de la salud, hay hegemonías en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito deportivo, en todos los ámbitos hay ciertas hegemonías, ¿no? En el ámbito de la salud generalmente está la hegemonía o estos mecanismos relacionados al poder o a la toma de decisiones en términos de la profesión a la que uno forma parte, ¿sí? Generalmente en el ámbito de la salud la hegemonía está vinculada a ciertas profesiones, como por ejemplo la medicina. Y corresponde a que la toma de decisiones y las visiones que se tiene sobre las demás profesiones es priorizado lo que dice una profesión sobre la otra. Por ejemplo, muchas veces hemos visto, y ya últimamente no tanto, los que somos más grandes sí lo hemos visto y hemos tenido que leer, libros o teorías de enfermería escritos por médicos. Médicos o médicas dicen lo que tienen que hacer la enfermería, ¿sí? Nosotros venimos históricamente de
una, de una nomenclatura o de una manera de llamarnos que éramos disciplinas afines a la medicina. No teníamos individualidad, existíamos en razón de otros o de otras profesiones, ¿sí? Entonces, hoy en día eso va como saliendo del lenguaje en lo sanitario, pero en la toma de decisiones sí se sigue complicando porque hay procesos hegemónicos que tienen que ver con el poder y la toma de decisiones de unas profesiones sobre otras. Lo van a poder, si les interesa, no forma parte de un tema del programa en sí, pero si a alguien le interesa, puede leer lo que se llama en la teoría sanitaria el modelo médico hegemónico. ¿Sí? El modelo médico hegemónico tiene que ver con que lo que sucede y se dispone dentro de los ámbitos de poder, y cuando digo de poder no digo de que están gobernando una provincia, un país, no, tiene que ver con lo que el crédito que a veces se le da dentro de las instituciones como en la comunidad a lo que dicen unas profesiones con otras profesiones. Somos hegemónicos inclusive las enfermeras y los enfermeros, ¿sí? Cuando decimos, no, pero si no lo dijo el médico, si no lo escribió el médico, si no lo indicó el médico, no lo hago. Pero ese no lo hago implica una actividad de cuidado que es mi propia competencia. Entonces, si yo tengo que hacer un cuidado, no tengo que esperar que nadie me lo diga, pero estoy esperando a que alguien lo escriba, que escriba en una hoja higiene y confort cada tantas horas, sabiendo que yo no necesito que alguien me diga que realizar higiene y confort es cada determinada cantidad de horas porque es una actividad de cuidado, ¿sí? Entonces, para resumir, los procesos hegemónicos que se dan dentro del ámbito de la salud tienen que ver con estos dos elementos, el elemento del poder sobre la toma de decisiones de unas profesiones sobre otras y que se da no solamente en los ámbitos institucionales, sino también en los ámbitos comunitarios. ¿Por qué digo los ámbitos comunitarios? Porque ustedes también van a ver cuando empiecen a trabajar que las personas de la comunidad llegan a un hospital buscando un médico. Y si no reciben las palabras o las recomendaciones de un médico o de una médica, todo lo que las demás profesiones decimos está valorado de una manera de menor importancia, ¿sí? A eso se refiere con los procesos hegemónicos. No sé si fui claro o te embarullé un poco más. La idea es que con respecto a las hegemonías ustedes se sientan un poco cuestionados también, ¿no? Que puedan... No, sí, profe, entendí. Yo lo entendía como que era, como que siempre era la misma manera de actuar. Por eso le había preguntado. No. Bien, Tiene que ver listo. con estas fuerzas que se ejercen dentro de quien tiene el poder, ¿sí? Bien, listo. Sí, profe, entendí. Qué Gracias. bueno que lo hayas preguntado, entonces, Anaí. ¿Tu nombre es Milagros Anaí, el apellido? Pedernera. Bien, qué bueno que lo hayas preguntado, porque bueno. Sí, porque yo lo entendía así, era como que siempre el mismo modelo de atención, entendía yo, la forma de atender. Puede Bien. ser también, porque la manera de atender la disponen esas profesiones, ¿sí? Han sido muy pocas o hemos sido muy pocas las personas que hemos luchado para entrar a decidir cómo se atiende en una institución, ¿sí? Y cuesta mucho sostenerlo. Pero el hecho de que haya una única manera de atender también es el resultado de un proceso hegemónico, pero en vez de concentrarte en esa etapa, concéntrate en esta anterior cuando tengas que hablar de procesos hegemónicos, ¿sí? Ahora que Bien, lo profe. dice, Bueno, muchas gracias. ahora que lo dice Anaí, estoy pensando en cuando se formó, por ejemplo, los consultorios en el Hospital San de la Cruz. Eso es cortar hegemonía, porque también tiene que ver con un modelo de atención que fue cambiado y bueno, se cambia la perspectiva, porque los consultorios, los dueños de los consultorios siempre fueron... Sí. No podíamos escribir en las historias clínicas. Claro, ¿no? Tenían hojas apartes de enfermeros que no podían intervenir en las hojas que ellos escribían.
Años anteriores, a modo de anécdota, años anteriores, cuando había que achicar el archivo del Policlínico San Luis, lo que se eliminaba de las historias clínicas eran las hojas de enfermería. Eso es el resultado de un proceso hegemónico, porque necesitaban achicar espacio para que las historias clínicas entraran en un estante. Entonces se sacaban las hojas de enfermería y se convertían en recetarios. Uno iba al policlínico, recibía una receta y del otro lado decía, por ejemplo, control de tensión arterial, signos vitales, higiene y confort, todas esas cosas, uno las encontraba del otro lado escrito del recetario. Y te dabas cuenta que utilizaban las hojas de enfermería que sacaban de las historias clínicas porque no eran importantes. No sé por ¿Y qué eso no terminamos sería en lo el... más importante como para llegar al control del paciente, el seguimiento? Son O sea, si bien estábamos visiones hablando de hegemónicas. antes, claro, pero supongo que eso sería muy importante como para llevar el seguimiento del paciente. Son visiones hegemónicas, ¿sí? Bien, profe. Y la última consulta, porque ya hablé yo nada más, con respecto a la familia como componente de un sistema. Yo tengo que, bueno, que es un sistema social abierto que permite la interacción con el medio natural, cultural, social y que podemos, o sea, digo que en ella existen elementos que interactúan y organizan subsistemas. ¿Está bien esa definición? Sí, está bien, puede decir que son sistemas también que se comunican con otros sistemas, porque por eso son abiertos, se Ujú. interrelacionan con otros sistemas, como es el sistema educativo, el sistema de salud, pero está bien, está completo. Ah, bien, profe. Listo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Natán? Profe, en el tema del PAE, ¿cómo va a querer que lo expliquemos? ¿Quiere que expliquemos todo o lo relacionemos con un caso? ¿No tenemos PAE nosotros? A mí sí me sale acá, me dieron un drive con todas las tres unidades y sale valoración, diagnóstico y abajo Creo sale todo. que está en la unidad 3, ¿puede En ser, Nathan? relación con la familia, me Sí, parece. sí, está en unidad 3. El Claro, PAE PAE aplicado familiar a la debe ser, familia. profesora. Sí, por eso me confundí yo, me estaba estudiando eso y no sé si hay que hacer eso o si tan solo decir el tema de las partes de la familia. No, lo que puede decir es un PAE aplicado a la familia, o sea, uno PAE, por ejemplo. O sea, realice un PAE para ver cuáles son, para hacer una valoración, un diagnóstico, y de ahí tome una actividad para educación para la salud. Ah, bueno, yo me había confundido porque salía justo ahí lo del PAE y digo, me parecía raro porque estaba muy adelantado. No, Es no, todo una no, no, teoría acerca en de eso, primer año no podemos hacer tanto. pero no. Ya le van a pedir PAE en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto. Y van a estar con eso. Lo que sí tienen que saber es cuáles son las etapas del PAE, nada más. O sea, hasta ahí. Y con este grupo del 2019 recuerdo que en ENAPUNS, en el Power que se expuso sobre familia, se hizo una comparación, ¿no? Entre planificación y PAE familiar, ¿sí? Entonces era como que qué sé yo, la recolección.
y qué es un síntoma. Claro. El Lo horizonte comienza. lo El que signo, divide. profe, sería lo que el profesional puede, Lo que se puede medir. puede ver en el paciente, ¿no es cierto? Lo que el profesional puede, ay, lo tengo anotado pero me lo olvidé. Lo que él puede observar en la persona. Sí, Creo que sí. Los signos es lo que se puede medir, la temperatura. Claro, la Los saturación, síntomas, todo eso. ¿o no, profe? sí, sí, sí. El síntoma es lo que Bien. uno, el dolor, por ejemplo. que es Lo que la persona objetivo. siente o manifiesta. Ujú. Bien. El horizonte, o sea, cuando traspasa el horizonte clínico es cuando la persona ya siente signos, ya siente síntomas y ya, o sea, realmente cuando la persona ya tiene los signos, los síntomas y generalmente es cuando concurre al médico. O sea, cuando una persona no va a tener signos y síntomas y, por ejemplo, va a poder ser diagnosticada una enfermedad. Cuando por casualidad o la persona va y se hace un chequeo médico y ahí, no teniendo signos, no teniendo síntomas, aparece, por ejemplo, aumentado la glucemia. Entonces, uno va a poder pensar que puede llegar a tener diabetes, pero hasta que no le aparecen los signos y síntomas, la persona, muchas de las personas no acuden a un profesional de salud. No un médico, pero bueno, un profesional de salud que, o sea, que haga proseguir el tema de análisis y demás, para cortar ese curso de enfermedad, ese curso natural de la enfermedad. Y esa enfermedad no siga ¿se entiende? Sí, profe. Entonces, el horizonte clínico es cuando comienzan la enfermedad, digamos, con síntomas No, o la no enfermedad síntomas. ya está de antes. La enfermedad está de antes, o sea, Claro, está de antes, pero el horizonte clínico se refiere a esa parte. claro, cuando comienzan los signos y Cuando síntomas. comienzan los síntomas y síntomas. Ajá. Bien. Cuando se habla de clínica, generalmente, ¿cuál es la clínica? Es directamente cuando uno habla de signos, síntomas y demás. La preclínica uno no la puede observar, solamente con un hallazgo. Sí, sí, sí. Ahí me quedó claro lo que era el horizonte clínico. Gracias, profe. Profe, ¿el parcial va a ser presencial? Sí, sí, es presencial. Todos tenemos que ir a las 9, ¿o no? Normativa es lo que se dice que se va a hacer, todo lo que se va a hacer, y la planificación estratégica sería llevarlo a cabo. No. En realidad estaría incompleto porque la planificación normativa no solo dice cómo hay que hacerlo, o sea, Sino que dice, tenés que hacerlo así. Ah, ¿quién? Ajá. la planificación estratégica tiene que ver también con
el momento histórico, político, económico, o sea, todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, si estamos en Ucrania, que están en guerra, la planificación estratégica, aparte de decir cómo la actividad tiene que tener en cuenta todo lo que está pasando alrededor. No se podría, por Claro, ejemplo, entiendo. vacunar. Claro, entiendo, tiene que ver también con la situación. Bien, Con la situación. profe. No entendía los ejemplos. Voy a usar sus ejemplos. Sí, sí, o sea, no solamente el hacer, sino tener que llevarlo a cabo en un momento histórico, Ujú. político, económico, social y demás. Bien, profe. Milagros, son dos planificaciones totalmente distintas, ¿sí? No es que una complementa a la otra, no es que una te dice cómo tenés que hacerlo y la otra lo hace. No, son dos Ah, planificaciones yo distintas. pensé que, claro, que que eran, No que se estaban complementan, relacionadas. no se complementan, no. Una empieza con una determinada metodología y siguiendo esa metodología empieza y termina, y la otra también. Nada más que la estratégica implica, tiene una visión de participación más amplia, ¿sí? Pero no son complementarias, son dos tipos Bien, distintos. yo pensé que sí. Bueno, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta de alguien? ¿Alguna consulta? Hola, profe. Sí, Fabiana. Tenía una duda con respecto a las funciones del papel del Estado. Son tres, ¿verdad? Que sería rectoría, regulación y el control de las actividades global del sistema. Sí, Fabiana. Gracias. Pero el papel del Estado se lleva a cabo a través de la rectoría. Tengo A través eso de la yo. rectoría, sí. ¿Por qué se dice que tiene ese papel el Estado de rectoría? ¿Algún ejemplo que haga o que ustedes puedan decir por qué el Estado tiene una función de rectoría? Yo tengo que, bueno, el papel de la rectoría en Argentina es ejercido por el Ministerio de la Salud y el Ambiente, que se interrelacionan con ministerios provinciales en el marco de COFESA. También usted había dicho que el papel de la rectoría creo que tenía que ver con, ay, no me va a salir ahora, cuando nos recibimos que nos dan la matrícula. Bien, bien, bien. Por ejemplo, a nivel, o sea, ahí auditan quiénes son las personas que, o sea, si tienen todos los papeles en orden como para tener la matrícula. Es lo que no, le van a dar la matrícula después. Eh, la matrícula de salud, que es lo que regula también el ejercicio profesional, es lo que dice que te da, habilita para ejercer. Otra de las funciones como rectoría que tiene el Estado es, por ejemplo, a través del ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que dice cuáles son los medicamentos que deben estar, o sea, que deben estar en la farmacia, que están habilitados, y cuáles son los medicamentos que deben salir, por ejemplo, de circulación. No sé si escucharon alguna vez hablar del ANMAT.
Sí, profe. ¿Mm? Profe, yo tengo que serían como 4 funciones de la rectoría. Tengo prevención de enfermedades, control de enfermedades transmisibles, control de alimentos y productos farmacéuticos, que ahí entraría lo del ATMAN, ¿o no? Bien, bien, bien. Sí, El profe, ANMAT yo también es el tengo que regula, por ejemplo, los lo de productos que yo voy habilitar a personal de utilizar, salud en regulación y no control. sé, que no van a influenciar en mi salud, sería. No sé, un ejemplo le digo. Si yo Hablen de a voy uno a, no sé, porque hacerme las uñas, tienen que ser productos aprobados por el ANMAT. ¿Tiene que ver o nada que ver lo que estoy diciendo? Me fui por otro lado. No, está bien. Todos los productos deben estar regulados Bueno, o escucho. aprobados por el ANMAT. Todos los medicamentos, las vacunas, los alimentos, todo lo que tiene que ver con odontología, todo eso tiene que estar aprobado por el ANMAT. ¿Qué decía Natán que se superpuso? Sí, profe, yo en lo del habilitar personal de salud, Profe, tiene el establecimiento, micrófono organismo, apagado. lo tengo en regulación de control, no en rectoría. En rectoría tengo nada más lo del ministerio, lo de prevención, formación de recursos humanos, control de productos. En realidad, todo eso forma parte de la rectoría también. La rectoría también es regulación y control. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Profe, con respecto a la participación de enfermería, tengo las 5 etapas, que es embarazo, parto y puerperio, crecimiento y desarrollo, adultez y envejecimiento. ¿Eso está bien? ¿En dónde tenés eso, Fabiana? En participación de enfermería. Tengo esas etapas y después como función tengo que implicar la participación activa en la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud mediante actividades preventivas para evitar la aparición de su enfermedad, su progresión o prevenir secuelas, asegurando la continuidad del cuidado. Fabiana, fíjate bien de dónde sacaste la bibliografía. No hay ninguna que dice la participación de enfermería. Lo tengo acá en el programa, sale participación de enfermería. ¿Cuál es la que dice En la unidad 3, participación de enfermería. Dice programa de atención en las distintas etapas del ciclo vital y después tengo participación de enfermería y después tengo intervención de enfermería, instrumento y recursos. Eso te lo tienen como título. Sí, en la unidad 3, en el Sí. programa, acá lo tengo. Sí. Eso está en el Classroom, en la parte de planes de salud y programas. Ah, no tengo yo lo de Classroom porque yo lo hice en la recurso en el 2020. Bueno, lo podés encontrar en el aula virtual, es lo mismo, hemos puesto lo de un lugar en el otro, está ahí, está en el aula virtual. Ok. La función que dije de participación de enfermería estaba bien. Pero tiene que ver con el tema anterior, sobre la participación de enfermería en las etapas del ciclo vital. Claro, tengo las etapas y que es la formación, tengo 4 etapas del ciclo vital. A ver, creo que estás confundiendo lo que es ciclo vital con la participación de enfermería en cada etapa del ciclo vital, ¿sí? Bueno, en la participación de enfermería en cada etapa tengo las características de cada una, pero quería saber si esas estaban bien, las etapas esas. Sí, es lo que está en el apunte, sí. Ah, ok, gracias. Pero no, lo que te queremos decir con el profe es que no hay un tema individual que diga participación de enfermería, es la participación en base al título anterior, ¿sí? Sí, ahí entendí, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan?
A veces lo que pasa es que se pasan los resúmenes, no ha pasado que se pasan resúmenes y la interpretación de un resumen, de alguien que hace un resumen, al otro que lee ese resumen, lo interpreta totalmente diferente, y por eso uno lo que tiene que hacer es resumir directamente desde la bibliografía, y no pedir resúmenes de otros estudiantes, porque después vienen y por ahí replican conceptos y están como, bueno, los conceptos son erróneos, obviamente, porque son interpretaciones interpretaciones erróneas. Por eso le preguntamos que vayan directamente a la fuente y hagan sus propios resúmenes, sus propios mapas conceptuales, y no que estudien de resúmenes. Claro, porque son interpretaciones de otra persona. Ustedes tienen que hacer propia la asignatura para poder ir al final. Imagínense si el primer resumen que empezó a circular tenía un par de errores y después se sigue resumiendo y se sigue resumiendo y se sigue resumiendo. Van a llegar con conceptos que no son de la asignatura. Profe, ¿y el final va a ser virtual o va a ser presencial? Va a ser presencial. El lunes los espero a ustedes a las 9 de la mañana. ¿Y en dónde va a ser, profe? En el box 20, Chacabuco y Pedernera, primer piso. Bueno. Profe, una consulta más sobre la equidad. ¿La equidad tiene que ver con la valoración de la individualidad? Eso es lo que dice el apunte, Sí. Valoración de la individualidad. Sí, lo dice el apunte. Yo preferiría que lo expliques con tu palabra, lo que es la equidad, y lo que hablamos recién. Bueno, está bien. Gracias. Porque lo importante es saber cuál es el concepto de equidad, porque esto lo van a trabajar siempre. Cuando uno habla de salud comunitaria, habla de equidad. Siempre está central. Acuérdense también de lo que es APS, de APS renovada. Hay temas que son fundamentales en lo que es la salud comunitaria, que es APS renovada, lo que tiene que ver con la equidad, que son educación para la salud. Eso lo tienen que saber. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda que tengan? No, Una profe, consulta. ¿Los modelos para la educación de la salud tienen que ver con las técnicas? Los modelos, perdón. Los modelos para la educación de salud. No, mira, de educación para la salud, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué es educación para la salud? ¿Cuáles son los objetivos? Si quieren decir, o sea, todo lo que está en el apunte, lo pueden decir. No se compliquen con los modelos, pero sí tienen que saber qué es la educación para la salud, cuál es el objetivo,
¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo se realiza una actividad de educación para la salud? Eso es lo que tienen que saber. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los principios para la educación para la salud también. Los principios Si de lo educación. quieren decir, los principios, todo forma parte de su examen final. Profe, sobre el tema participación ciudadana, ¿qué es importante saber? Y es importante saber qué es la participación, el concepto de participación. Si pueden hablar de empoderamiento, mejor, porque eso trae el apunte. Ah, bueno, gracias. Entonces, los momentos, o sea, la planificación, ¿eso no es tan importante? ¿Los momentos de qué? La planificación de la participación ciudadana. Los momentos de planificación se los vamos a tomar seguro. Bueno, gracias. Ana Luz, no sé a qué te referís. Una cosa es los momentos de participación y otra cosa es los momentos de la planificación. En lo que es participación, yo te dije lo que te vamos a tomar, que es el concepto, que el tema de empoderamiento, eso vamos a tomar. Sí, porque yo tengo que la planificación de la participación ciudadana tiene que ver, bueno, o sea, está el análisis previo, la integración con la toma de decisiones, la coordinación interna, la revisión de la gestión, la revisión por los agentes involucrados y la documentación y seguimiento. Si lo querés decir, va a estar completando tu examen final. Pero no, eso no es tan importante. Pero sí saber el concepto. A eso me refiero, Ana. Ah, sí. No entendía bien porque se me mezcló la participación con la planificación. Entonces, es un poco diferente. Participación con planificación. Ah, sí, porque yo estudié, digamos, el concepto, pero lo que estoy mencionando ahora como que lo leí por encima solo. Sí, acuérdate, por el tema de planificación, sí, los momentos o las etapas de la planificación, eso siempre lo tomamos. Es Bien, gracias. importante. ¿Sí? ¿Les parece que vayamos cerrando? Porque yo tengo turno en el banco. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa, a sus órdenes. Bueno, chao, profe, gracias. Los Esperamos entonces. Sí, profe Genovesio. No, que digo que tengan buen día, que tengan un buen examen el lunes. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego.